¿Y si un simple paseo por el bosque pudiera curarte por dentro? En Japón, los árboles no solo dan sombra. Sanar con la naturaleza es una tradición ancestral. Hoy te llevaré a descubrir el Shinrin-yoku, o baño de bosque, una práctica espiritual, calmante y científicamente poderosa. Veremos cómo funciona, por qué transforma tu salud y cómo puedes practicarlo incluso si vives en una gran ciudad. Respira hondo, que empezamos. El concepto de baños de bosque tiene raíces profundas en la cultura japonesa. Aunque el término Shinrin-yoku fue acuñado en 1982 por la Agencia Forestal de Japón, la idea de encontrar paz y claridad en la naturaleza viene de mucho antes. Desde la época Heian, poetas y monjes budistas ya se retiraban a los bosques para meditar y conectar con lo divino. El Shinrin-yoku moderno nació como una respuesta a algo muy actual: el estrés, la ansiedad y las enfermedades provocadas por la vida urbana. Aunque el nombre Shinrin-yoku se creó en 1982, la práctica de encontrar paz en el bosque es muy antigua en Japón. Durante la era Heian, poetas y monjes budistas se internaban en la naturaleza para meditar y escuchar el silencio. Hoy, esta tradición milenaria ha vuelto con fuerza. Frente al ruido de la ciudad, el estrés y la ansiedad, los japoneses han redescubierto en el bosque un refugio para el cuerpo y el alma, y ahora la ciencia está empezando a confirmarlo. La investigación ha demostrado que los baños de bosque tienen efectos profundos en el cuerpo y la mente. Estudios realizados en Japón revelan que el Shinrin-yoku puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mejorar la función inmune y bajar la presión arterial. Además, se ha demostrado que pasar tiempo en la naturaleza aumenta la concentración, la creatividad y mejora el estado de ánimo. Esto es especialmente importante en una sociedad donde el estrés y la ansiedad son problemas crecientes. Para los japoneses, el bosque no es solo un refugio para el cuerpo, también es un santuario para el alma. La conexión con la naturaleza está profundamente entrelazada con su espiritualidad. En religiones como el sintoísmo y el budismo zen, la naturaleza no se observa desde fuera, se habita, se honra. En el sintoísmo, por ejemplo, se cree que los kami, espíritus sagrados de la naturaleza, habitan en los árboles, las montañas, los ríos, incluso en las piedras. Caminar entre los árboles es para muchos japoneses una forma de rendir respeto a estos espíritus, un acto de devoción silenciosa, de contemplación y conexión con lo invisible. No es solo una actividad recreativa, es una experiencia sagrada, un recordatorio de que la naturaleza está viva y nos habla. ¿Te gustaría probar el Shinrin-yoku? No necesitas un bosque remoto en Japón para hacerlo. Solo hace falta un lugar tranquilo, un parque, un jardín o incluso un sendero con árboles cerca de tu casa. Camina despacio, sin prisa, y deja que tus sentidos despierten. Escucha el canto de los pájaros, siente la textura de las hojas entre tus dedos, inhala el aroma de la tierra húmeda, observa cómo baila la luz entre las ramas. Lo más importante, desconéctate del mundo digital. Apaga tu teléfono, guarda el reloj y regálate unos minutos de presencia total. No necesitas caminar durante horas ni seguir una ruta concreta. Lo que realmente importa es la calidad de tu conexión con la naturaleza, porque en el Shinrin-yoku no se trata de llegar a ningún lugar, sino de estar en ese lugar. En la vida moderna, no siempre es fácil escapar a un bosque, pero eso no significa que tengas que renunciar al Shinrin-yoku. Incluso en medio de la ciudad,
puedes encontrar pequeños oasis de calma, un parque cercano, un jardín escondido, una plaza tranquila. A veces basta con sentarse junto a un árbol o rodearte de plantas en tu propio balcón. Lo más importante no es el lugar, sino la intención, crear un momento de pausa, de conexión, de conciencia plena en medio del ruido y las prisas, porque cuando te detienes, respiras y observas, cualquier rincón verde puede convertirse en un bosque sagrado. En Japón, el Shinrin-yoku es más que una tendencia, es una forma de vida. Y ahora que lo conoces, ¿te animarías a probar el Shinrin-yoku? Tal vez no puedas caminar entre cedros japoneses, pero incluso el parque más cercano puede convertirse en tu refugio de paz. En Japón, hasta el silencio del bosque guarda sabiduría. Suscríbete a Japón Oculto y sigue descubriendo los tesoros que esconde esta tierra milenaria.